Teoría musical. Continuamos con las apoyaturas, hoy con la apoyatura breve o acciacatura. Y veamos algunas definiciones. La apoyatura breve se representa generalmente con una corchea pequeña, cuyo corchete está atravesado por una rayita oblicua. Se coloca antes que la nota propia a un grado superior o inferior de la misma. También puede colocarse a mayor distancia de la nota propia, nota principal. Se ejecuta con mucha rapidez. Otra definición es que se escribe con una corchea pequeña con una rayada, que es un trazo que atraviesa de una forma oblicua la plica, antes de la nota principal, nota propia. La acciacatura es un término que proviene del verbo italiano acciacare, que su significado es aplastar. Es más conocida como una alternativa de la apoyatura larga. Es más corta y menos relevante en lo que a melódico se refiere, y el retardo de la nota principal casi no se percibe. En la teoría no se resta casi nada del tiempo y no tiene una duración o valor definido. Toma su duración de la nota principal, nota propia, y se ejecuta en cuanto sea posible. Debe producirse de una forma rápida para que perduren el o los sonidos reales. La acciacatura es una nota no armónica que se toca un tono o un semitono por encima por debajo de la nota propia, principal, y queda libre enseguida. Otra definición es un adorno como una nota disonante con una duración lo más breve posible. La disonancia es breve. Esto se produce cuando la nota suena un corto instante junto a la nota principal. A continuación, algunos ejemplos. Generalmente adopta la figura de una pequeña corchea. La acciacatura se puede interpretar de tres formas variadas, diferentes. 1. Justo antes del pulso o tiempo. 2. Cuando se interpreta sobre el pulso, pero el hincapié, realce, se hace en la nota propia, la nota principal. 3. Cuando se interpreta juntamente con la nota principal, pero es en staccato. Esta opción se puede aplicar solamente en los instrumentos que permitan tocar notas simultáneas, más de una nota conjuntamente. Por ejemplo, el piano. O sea, suena la acciacatura a la vez que la nota principal, liberándola de inmediato. Para cuando se interpreta de una manera exacta, la acciacatura cambiará según el tempo de la pieza musical. Un ejemplo a continuación. Hemos visto las formas en las que se puede interpretar la acciacatura, pero es de señalar que su valor nunca se cuenta cuando se suma la totalidad de valores del compás. Esta apoyatura, la acciacatura, en lo habitual implica alguna anticipación relacionada con la nota principal, y eso supone que comience en el final del tiempo anterior. El que una nota se ejecute antes o que coincida con el pulso es una cuestión de deseo, complacencia en dicha ejecución. En especial, se puede anotar a la nota a la que está unida en el compás anterior tocando antes del pulso, pero la nota principal tiene que encontrarse al inicio del compás.
También el aplicar la acciacatura es diferente según si es por el compositor o por el período. Tenemos la apoyatura larga. Su representación es con una corchea pequeña sin la raya, sin tachar, antes de la nota principal, la nota propia. Y un poco de la historia. Músicos, compositores como Mozart, Haydn, usaron las apoyaturas largas, por ejemplo. Y estas no se distinguen de las acciacaturas a una primera vista, de la ejecución antes del pulso de Mussorgsky y Prokofiev. La acciacatura también fue un ornamento empleado con frecuencia por los clavecinistas del siglo XVIII. Especialmente se encuentran en la producción musical de Domenico Scarlatti. Y en el barroco era frecuente que la música la interpretase, la ejecutase el clavecín, instrumento musical de cuerda pulsada y teclado. Este instrumento no permitía el aporte de ningún tipo de matices, y de ahí nació la necesidad de adornar las melodías en esta época, y así proporcionar variedad y ornamento, hermosura a las composiciones. Y bueno, continuamos en otra lección con este capítulo sobre los adornos. Gracias, chao, bendiciones.